Bueno, muy bien, hablemos de lentes. Una lente va a ser una combinación de dos dioptras, y lo que voy a hacer yo es combinar distintos radios para dos radios para formar una lente que tenga una forma u otra. Entonces, por ejemplo, hay un montón de tipos. Existen lentes convexas y en particular existen las lentes biconvexas, donde lo que se hace es combinar dos dioptras. Este sería el centro de las esferas, ¿sí? Imagínense que estas esferas se prolongan acá. Eh, este sería el valor de R2 y este sería el valor de R1. En este caso, R1 es mayor que 0 y R2 es menor que 0. Bien. Después existen las lentes, por ejemplo, plano convexas, donde, bueno, elijo una superficie plana y la otra no. Como estas lentes son delgadas, el centro uno lo pone de manera esquemática, así en algún lado. Este es el radio R2. Acá uno lo que va a tener es R2 menor a 0 y R1 para lograr una, una cara plana. Uno lo que hace es decir que tiene valor infinito. Bueno, existen estas lentes convexas y existen también estas lentes cóncavas, y por supuesto están las bicóncavas, que son un poquito difíciles de dibujar. Una cosa así, muy feamente dibujado. Este es el R1 y este es el R2. Uno toma acá R1 menor a 0 y R2 mayor a 0. Y después existen las lentes plano cóncavas, donde bueno, uno tiene una cara así y la otra plana. Entonces, si a este lo llamamos R2, uno toma R2 mayor a 0 y R1 tendiendo a infinito. Ok. Entonces, antes de pasar a describir estos objetos, eh, donde lo que vamos a hacer básicamente es combinar dos ecuaciones de las que ya vimos para dos radios distintos, ¿sí? Y hacer una serie de cálculos. Permítanme analizar algunos casos en la refracción esférica, como para ir fijando terminología y algunas cosas que van a servir un montón, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es, tomemos una superficie de este tipo. Este es el vértice, este es el centro, con un radio R, con dos medios N1 y N2. Y nosotros, bueno, acá teníamos el foco objeto, por ejemplo. Eh, y recordemos, bueno, cómo era la ecuación: N1 sobre S0 más N2 sobre SI igual a N2 menos N1 sobre R. Estamos en el caso paraxial.
Entonces, estudiemos distintos casos. Fíjense, caso 1. Fíjense qué pasa si yo pongo una fuente S antes de del foco objeto de S0. Por ejemplo, elijo S0 igual a 2F0, donde F0, como habíamos escrito más arriba, era esto de acá. Esto le falta una unidad, así que pongamos S0 por R. Bueno, entonces fíjense, calculemos cuánto vale SI. Entonces, acá tengo N1 dividido S0. Bueno, fíjense, lo escribo completo. S0 es igual a 2R N1 sobre N2 menos N1. Entonces yo en esta ecuación tengo que poner N1 sobre S0, así que lo puedo despejar de acá. Puedo pasar S0 dividiendo, esto multiplicando y esto dividiendo. Y me queda N2 menos N1 sobre 2R es igual a N1 dividido S0. Entonces ahora reemplazo esto en esta ecuación, ¿sí? Entonces me queda N2 menos N1 dividido 2R más N2 sobre SI es igual a N2 menos N1 dividido R. Entonces si miran acá, esto es como un número y esto es la mitad de ese número, así que si paso esto dividiendo me va a quedar la mitad, ¿no? Me va a quedar N2 dividido SI igual a N2 menos N1 sobre 2R, por lo que SI es igual a paso esto dividiendo y esto multiplicando, entonces me queda 2R N2 dividido N2 menos N1. Y si volvemos un poquito para atrás, ¿sí? Acá en estos dos me faltó incluir el R. Esto es el foco imagen. N2 sobre N2 menos N1. Entonces todo esto es el foco imagen, entonces esto me queda dos veces el foco imagen. Entonces, yo acá no lo puse, pero supongamos que está por acá. Entonces, en este caso, lo que me va a quedar, esto es FO, esto es FI. Si yo pongo una fuente puntual acá, la imagen me va a quedar por acá. Entonces, sería el caso, voy a usar rayos, ya no voy a escribir más. Las ondas, la fuente puntual, me va a quedar una cosa así. Bueno, esto lo hice así como para hacer una cuentita y que vean que sale. Pero puedo estudiar otro caso 2, que sería poner S en F0 en el foco, que es un poco lo que ya discutimos antes. Si yo pongo una fuente puntual en el foco, lo que va a pasar acá es que salen
ondas planas, sí. Lo discutimos recién, en este caso. Y el caso 3 sería, si yo pongo S después de F0, o sea, tengo F0 acá y pongo, por ejemplo, S acá, entonces lo que va a pasar en este caso es, por ejemplo, poner naranja, por ejemplo, este rayo y este rayo van a diverger como si provenieran del foco objeto. Entonces, esto me sirve para definir algunas cosas. Cuando volvamos para atrás, eh, cuando SO, o sea, la posición del objeto es positiva, uno habla de un objeto real. Y cuando SI es positivo, o sea, hasta la derecha de la lente, uno habla de una imagen real. Acá tenemos un objeto real e imagen no tenemos simplemente porque no hay convergencia, ¿sí? Y acá nosotros tenemos un objeto real y una imagen virtual, ¿no? Si uno agarra la ecuación que, por ejemplo, resolvemos esto mismo, pero en vez de elegir S0 igual 2F, qué sé yo, elegimos F0 sobre 2, o sea, lo ponemos por acá, uno va a ver que el SI ahora me va a dar negativo, me va a dar un SI acá, eso es lo que se llama imagen virtual. Bueno, esto se puede hacer con mucho más detalle, la idea es optimizar el tiempo y hacerlo y hacer algo más o menos esquemático y que se pueda reproducir, ustedes lo pueden reproducir y si quieren completar los cálculos. Escribamos ahora la ecuación de la lente. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Nosotros vamos a tener dos de estas esferas. Y las vamos a combinar para generar una lente, ¿no? Esto que está acá va a ser la lente. Entonces, bueno, vamos a describir algunas cosas. Llamemos a las regiones que están afuera de la lente NM, como si fuese N del medio, y a la región donde está la lente es NL. Por supuesto, esto no es más que un modelo para desarrollar las ecuaciones, no quiere decir que yo en un laboratorio agarre dos vidrios esféricos y los haga colapsar de alguna manera, ¿no? Simplemente lo que voy a tener es esto, y el modelo que voy a usar, bueno, lo voy a usar pensando que eso se forma colapsando dos esferas. Entonces, bueno, vamos a usar el amarillo, vamos a llamar a este centro 1, dije vamos a usar el amarillo y estoy usando el blanco. Centro 1, centro 2,
Este va a ser el vértice 1 y este va a ser el vértice 2. Bien, vamos a ponerles nombre a las cosas. Vamos a bajar un par de líneas guía para ayudarnos. Bueno, entonces, supongan además que voy a poner una fuente puntual por acá, una S, que se va a encontrar con esta superficie y va a producir una imagen virtual acá. A este punto le voy a llamar P'. Y esta imagen virtual acá, interactuando con esta lente, ¿sí?, le va a funcionar como objeto y va a producir una imagen real acá en un punto que vamos a llamar P. Entonces tenemos un montón de longitudes. Tenemos, fíjense, acuérdense que las longitudes de los objetos y de las imágenes se miden desde los vértices, ¿sí? Si no lo dije, lo digo ahora. Entonces, para que esto quede claro, lo voy a correr un poquito más por acá. Entonces, a esta distancia entre las dos superficies esféricas las vamos a llamar D. Entonces vamos a tener el objeto para la lente 1. Acá le voy a llamar S del objeto 1. La imagen virtual que se forma acá la vamos a medir así. S imagen de 1. Y bueno, esta imagen virtual es la que va a funcionar de objeto para esta segunda superficie, así que el objeto de esta segunda superficie va a estar acá. ¿Sí? Este es ese objeto de la lente 2 o de la superficie 2, si quieren. Todo el conjunto es una lente. Cuidado con el vocabulario. Y la distancia imagen para la superficie 2 va a ser esta. Entonces, bueno, yo la ecuación que tenía antes, la refresco, era esta. O si no, la puedo copiar y pegar de arriba. Esto, este va a ser mi caballito de batalla para describir un montón de cosas. ¿Sí? Si quiero que no moleste lo achico. Y entonces, bueno, acá simplemente, bueno, voy a tener superficie 1. Fíjense, N1 es de donde proviene el objeto, en este caso es NM, dividido la distancia del objeto, en este caso va a ser SO1, más N2, que sería este índice, va a ser el NL, dividido el S de la imagen, lo voy a poner así. Y esto va a ser igual a NL menos NM dividido R1. Si acá estoy yendo de M a L. Ok, y acá lo que va a ver esta lente es
un rayo que proviene, que está de alguna manera inmerso en el medio de la lente, ¿no? Entonces cuando describa la superficie 2, yo acá voy a poner el n de la lente dividido el s del objeto 2, ahora vamos a ver cómo se reescribe, más el n del medio dividido este s de la imagen, s de la imagen 2, y esto es igual a nm menos nl dividido r2. Pero además, fíjense que yo acá puedo usar algunas cositas. El S del objeto 2 es el S de la imagen 1 más D. Entonces, describámoslo en módulo, ¿no? Así nos ahorramos el problema del signo. El módulo de SO2 es el módulo de S imagen 1 más D. D es positivo, así que no le pongo módulo. Y de esa imagen 1, el S de la imagen 1, este que está acá, yo sé que es negativo. ¿Cómo puedo escribir más o menos de manera formal un número negativo? Bueno, poniendo su módulo y poniéndole un signo adelante. Entonces lo que yo voy a describir es el S del objeto 2, si quieren, este lo voy a describir como menos el S de la imagen 1 más D. ¿Por qué? Porque S de la imagen 1 es negativo, entonces me va a quedar algo positivo entre las dos cosas. Entonces lo reemplazo acá. Entonces me quedó ese sistemita de dos ecuaciones, sistemita de 2×2. Y acá lo que voy a poner es eso que está ahí. Voy a poner menos S imagen 1 más D. Bueno, y acá queda una parte algebraica, ¿sí? Esto es un sistema de 2×2. Estoy pensando si hacerlo o si no hacerlo. Piensen lo siguiente. Piensen en los pasos, si quieren háganlos ustedes, sumando ecuaciones y reacomodando factores. ¿Sí? Esto hagan ustedes. Me queda lo siguiente, me queda que nm sobre s del objeto 1 más nm sobre s de la imagen 1 es igual a nl menos nm por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 más NL por D dividido S imagen 1 menos D por S imagen 1. Entonces este lío es la ecuación de una lente, pero no es la que se suele usar. La que se suele usar surge de considerar dos aproximaciones. Una es una aproximación. Si la lente es delgada, lentes delgadas, D tiende a 0, ¿sí? La distancia esta es muy chiquitita, así que eso me anula este término. Y además, si considero que el medio exterior es aire, me queda nm más o menos 1. Entonces este nm no lo escribo. Y finalmente lo que me queda es
1 sobre ese objeto 1 más 1 sobre ese imagen 2 es igual a NL menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Entonces, fíjense qué interesante esto. ¿Por qué? Porque aparece la posición del objeto 1 y la imagen de la lente 2. O sea, en el medio del camino yo me perdí qué pasó con la imagen de la lente 1 y qué pasó con el objeto de la lente 2. Quiere decir que yo estoy viendo este sistema ya directamente como un todo. Entonces puedo considerar que ese objeto 1 es equivalente a un S objeto, si quieren, y S imagen 2 es equivalente a un S imagen directamente, es este punto de acá. Solo tengo esos dos parámetros. Por otro lado, también puedo ver lo siguiente: si yo calculo los focos imagen y foco objeto, ¿no? Que el foco imagen es calcular SI, considerando el límite cuando S0 tiende a infinito, y el foco objeto es calcular SO, considerando el límite cuando SI tiende a infinito. Lo que puedo ver es que para lentes delgadas, el foco imagen es igual al foco objeto, así que lo llamo F, y que, bueno, el resultado es simplemente esta porción. Se ve muy fácil de tomar estos límites, ¿no? Cuando tomo SO tendiendo a infinito, esto no está, así que me queda 1 sobre FI igual a todo esto, y al revés me queda 1 sobre F0 igual a todo esto. Entonces me queda NL menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Entonces, ahora sí, esto se reescribe muy sintéticamente, considerando esto y considerando que esto es 1 sobre F, así que simplemente me queda 1 sobre S0 más 1 sobre SI igual a 1 sobre F. Y esto se llama fórmula gaussiana para lentes. Por supuesto, esta también es importante, ¿no? Si me dan el índice y los radios, puedo calcular el foco, sí. Pero en general, para la mayoría de los problemas, basta usar esta ecuación nada más. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hagamos un ejemplo para simplemente usar algunos valores, ¿sí? Ejemplo: una lente plano convexa, una lente así, que tiene un índice n', llamémosle n', tomemos n' igual a 1.5 y los radios R1 y R2, R1 igual a 50 milímetros y R2 lo tomamos tendiendo a más infinito. Entonces, fíjense, si calculo los focos o el foco, 1 sobre F me queda igual a 1.5 menos 1, ¿sí? Consideremos que estamos en aire, ¿sí? El índice del medio es 1. Y acá tenemos 1 sobre 50 milímetros menos 1 sobre algo que tiene infinito, o sea, menos 0.
Entonces, si hago las cuentitas y despejo, esto me da un foco de 100 milímetros. Entonces uno ahora puede agarrar esta ecuación, darle valores al objeto y calcular dónde está la imagen. Entonces, hagamos una tablita. Acá ponemos valores del objeto en milímetros y acá ponemos valores de la imagen en milímetros. Entonces, por ejemplo, acá podemos ir haciendo un dibujito. Lo voy a mejorar un poquito. Ahí está mejor. Entonces N', una regla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Entonces fíjense, si tomamos S0 igual a 600, ¿sí? No voy a hacer todas las cuentitas, simplemente les comento los resultados. Me da una SI de 120. O sea, eso quiere decir que si yo pongo un objeto acá, la imagen está más o menos por acá. Si yo pongo ahora un objeto a 200, recordemos la posición del foco, ¿sí? Acá está el foco en 100 y acá también. Recuerden que el foco es, como es una lente delgada, los focos son iguales. Entonces cuando pongo 200, el resultado es el mismo, 200, que sería poner un objeto acá y tener una imagen acá. Esto es una propiedad que pueden ver que se cumple siempre. Cuando el objeto está ubicado en el doble del foco, la imagen terminando en el doble del foco también, se ve muy fácil de despejar acá. ¿Sí? Fíjense que 200 es el doble del foco, que el foco era 100 milímetros. Si pongo un objeto en 150, la imagen me da en 300. Entonces esto sería, por ejemplo, este caso. Si pongo en 100, o sea, en el foco, bueno, esto me da infinito, quiere decir que no hay nada. ¿Sí? Cuando pongo algo en el foco, esto da una onda plana que no converge. Y bueno, cuando me acerco, cuando ya pongo distancias más chicas que el foco, por ejemplo pongo 50, la imagen empieza a dar negativa, me da menos 100. Eso quiere decir que si acá pongo, vamos a poner así, el objeto, la imagen está en menos 100, o sea, la imagen está acá. Voy a poner I. Sí, ahora como tengo los dos colores del mismo lado, a uno le pongo subíndice O y al otro I. Bueno, si pongo el objeto muy lejos, teniendo infinito, o sea, lo que hago es mandar una onda plana. Lo que me pasa acá es que esta onda plana converge en el foco. Me da 100. Bueno, y en general, de este caso, si yo pongo ese cero más chico que el foco, positivo, me va a quedar una imagen negativa siempre. Sí, quiere decir que si yo pongo más acá, las imágenes van a seguir siendo negativas.
Bueno, y así es como más o menos se puede estudiar esta ecuación. Entonces, los casos que vamos a estudiar más que nada nosotros son dos casos, perdón, casos de estudio. Lentes biconvexas y lentes bicóncavas. O sea, estas y estas de acá. En el caso de estas, R1 es mayor que 0 y R2 es menor que 0, y acá al revés, R1 es menor que 0 y R2 es mayor a 0. Las lentes biconvexas son lentes convergentes. Ahora vamos a entender un poco más qué significa esto de convergente. Y las bicóncavas son divergentes. Para simplificar la notación, las biconvexas las vamos a escribir así, y las bicóncavas las vamos a escribir así. Por supuesto, las biconvexas o convergentes tienen foco positivo y las bicóncavas o divergentes tienen foco negativo. O sea, vamos a usar muy a menudo, de manera casi como si fuesen sinónimos, lente biconvexa, lente convergente o lente positiva, y lente bicóncava o lente divergente o lente negativa, como otro sinónimo. Entonces, lo que se hace para tener una interpretación fácil o relativamente rápida de, de todos los casos posibles, digamos, es estudiar el trazado de rayos. Las cosas que voy a decir ahora se pueden entender o bien mirando la ecuación de la lente, o bien en algún caso puede ser necesario usar la ley de Snell. Nosotros simplemente lo vamos a mencionar como si fuesen reglas. Entonces, imagínense que tenemos una lente convergente. Lente convergente. Hay tres rayos que son muy fáciles de estudiar. Digamos que estos son los focos. Entonces, por ejemplo, los rayos que pasen por el centro, este es el centro óptico de la lente, van a seguir de largo, ¿no? Entonces, estos rayos que vengan así van a pasar de largo. Después, los rayos que lleguen a la lente habiendo cruzado el foco salen paralelos. Vamos a ponerlo así esto. Y por último, los rayos que entran perpendiculares a la lente, un rayo así por ejemplo, salen pasando por el foco. Salen así. Ahí quedó medio mocho el dibujo. Voy a desplazar un poquitito. Bueno, entonces, haciendo este trazado de rayos se pueden estudiar las
la formación de imágenes, si quieren, que es algo que vamos a decir ahora, pero primero veamos el caso de lente divergente. Entonces, digamos que acá están los focos. Y bueno, usemos la misma convención de color. Los rayos que pasan por el centro óptico de la lente siguen de largo. Blue. Los rayos que ahora entran perpendiculares a la lente. Este color. Los rayos que entran perpendiculares a la lente no van al foco ahora, sino que se abren como si vinieran del foco, de este foco. Se abren así. Y bueno, por último, ahora no miramos ya los rayos que pasen por este foco, sino los rayos que podrían ir a este foco, o sea, vamos a hacer línea punteada. Los rayos que podrían ir a este foco salen perpendiculares a la lente. Entonces, para estos dos tipos de lentes, convergentes y divergentes, haciendo trazado de estos tres rayos se puede entender prácticamente todo. Si lo quieren visto un poquito más prolijo en una figurita, una opción podría ser esta. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo que acabamos de hacer. Los 6 rayos que acabamos de estudiar para lentes convergentes y para lentes divergentes. ¿Sí? Una figura ahí a modo de síntesis. Bueno, ahora ya tenemos todo para entender cómo se forman las imágenes. Formación de imágenes. Supónganse que queremos, en lugar de tener un objeto puntual, como decíamos antes, tenemos un objeto extenso, por ejemplo, una flecha. ¿No? Tenemos, como por ejemplo, una lente convergente. Tenemos un objeto acá que es un objeto extenso, es una flecha. Bueno, lo que tenemos que hacer es pensar que cada uno de los puntos de esta flecha, es un poquito más grande, ¿sí? Más o menos. No me gusta el dibujo, así que lo voy a hacer otra vez. Yo voy a hacer directamente esto. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es pensar que cada punto de nuestra flecha emite como si fuese una fuente puntual. Eso quiere decir que, por ejemplo, este punto emite una onda esférica en todas las direcciones. Este punto también emite una onda esférica en todas las direcciones. Este punto también, etc. Y podemos estudiar el trazado de rayos para cada uno de los puntos.
Entonces, fíjense cómo se podría resolver este caso sencillo. Supónganse que tenemos el foco acá. Voy a agrandar un poquito este dibujo, así no queda tan chiquito. Y entonces, similar a lo que hicimos antes con el trazado de rayos, podemos estudiar, por ejemplo, este punto y este punto de acá abajo. Entonces, sigamos las mismas reglas. Este punto emite rayos en todas las direcciones, entonces estudiemos los fáciles, ¿no? Estudiemos este, por ejemplo, que entra perpendicular a la lente, sale como si sale pasando por el foco. Después, el punto, el rayo que pasa por el centro óptico, sale de largo, entonces este rayo pasa así. Y por último falta el rayo que pasa por el foco y sale perpendicular, ¿no? Entonces este rayo más o menos sale así. Entonces hay un punto donde se intersecan los tres y ese punto es a donde va a parar la punta de la flecha. Entonces, si yo repito este análisis para este punto, que es muy fácil, lo que voy a obtener es que este punto viene a parar acá y que entonces más o menos lo que obtengo es esto. Si obtengo una imagen, en este caso invertida. Un poquito más prolijo, si gustan, puede ser mirar esta figura. ¿Sí? Donde tenemos un objeto, un lápiz, hacemos el mismo trazado de rayos que acabo de hacer y el lápiz se ve del otro lado invertido. Bien, y por supuesto se repiten eh, no digo que se repiten, pero los casos que estudiamos antes se pueden estudiar otra vez. Por ejemplo, acá esto es poner el objeto después del foco. Si yo pongo el objeto sobre el foco no va a haber imagen porque todos los rayos van a ir infinitos, ¿sí? Volviendo para atrás, estaríamos en este caso, ¿sí? Si ponemos fuente sobre el foco, todo va a infinito. Algo que por ahí no dije que es importante, el foco no es un punto, sino que es un plano, así que si yo pongo la flecha sobre el foco, ningún punto de la flecha va a converger. Bien, y el otro caso que me faltaría es, bueno, objetos que están después del foco, o sea, objetos que están por acá. Volviendo a este caso, serían, por ejemplo, como este amarillo, ¿sí? Como este de acá, que yo dije que si los objetos son más chicos que el foco, o sea, están acá, las imágenes quedan negativas, quedan de este lado. Bueno, si uno piensa un ejemplito, por ejemplo, otro caso. Tenemos el foco acá, el foco acá. Supónganse que acá está la flecha. Sí, más o menos. Bueno, voy a ver qué pasa con la punta de la flecha. Entonces, bueno, este rayo que entra perpendicular sale
sale pasando por el foco. Este rayo estamos un poco mancos. Este rayo sale así. Y el rayo que parecería provenir del foco sale derecho. Este dibujo es bastante difícil. ¿Por qué? Porque por todo lo que estuvimos diciendo antes, la imagen se tiene que formar atrás. ¿Dónde se va a formar? Bueno, tenemos que prolongar todos estos puntos acá atrás, para atrás, este también, y este también. Entonces por acá más o menos va a quedar la intersección. Más o menos, ¿sí? Por acá va a quedar la intersección. Y entonces acá es que voy a tener la imagen virtual. Imagen virtual. Fíjense que acá la imagen estaba invertida y acá está derecha, ¿no? Y también hay una relación que ahora vamos a definir en un ratito entre, bueno, qué tan magnificada está acá la imagen y qué tan magnificada está acá. ¿Sí? Porque en definitiva una lente, puede ser una lupa, ese tipo de cosas, uno las quiere para magnificar objetos, para agrandar objetos, para verlos más chicos, para verlos más nítidos, etc. Okay. Entonces, otra imagen a modo de resumen puede ser esta. Bueno, y acá nos muestra el caso en que, bueno, los distintos casos en función de si el objeto está más allá de 2F, dos veces el foco, si está sobre dos veces el foco, si está entre dos veces el foco y el foco, si está sobre el foco y si está después del foco. Bueno, si el objeto está más allá de dos veces el foco, lo que vemos es una imagen que está, acá dice, ¿no? Una imagen que es real, que está invertida, o sea, está al revés, y es más pequeña que el objeto original. Si nosotros ponemos el objeto en dos veces el foco, lo que vemos es una imagen que es real, que está invertida, y que tiene el mismo tamaño que el objeto original. Si nosotros ponemos el objeto entre 2F y F, o sea acá, vemos una imagen real, invertida, pero magnificada, es un poco más grande. Bueno, si ponemos el objeto sobre el foco, no pasa nada, no hay convergencia, así como les comentaba antes. Y si ponemos el objeto después del foco, entre la lente y el foco, vemos una imagen virtual, que ahora no está invertida, está derecha, y es más grande. Bueno, y acá hay un caso comentado para lentes bicóncavas. Bueno, el mismo análisis se puede hacer para el caso de una lente bicóncava. Yo no lo voy a hacer, pero está en los libros, está en el Hedge, que nosotros usamos un montón. Así que eso pueden mirarlo de ahí. Ok. Bueno, si quieren, digamos, si puedo poner con un clic una pequeña imagen. Ups.
Este es el caso de las lentes bicóncavas o divergentes, ¿sí? Acá se estudia qué es lo que pasa con cada uno de los, de los objetos y con cada una de las posibilidades que puede tener. Ok. Perdón, ignórenlo, porque esto no tiene. Esto es. Esto es otra cosa. Esto está sacado de contexto, así que no lo voy a. Insisto, busquen en los libros el mismo caso para lentes divergentes. Bueno, un tema que no mencionamos y que es importante es magnificación. Eh, entonces, voy a tomar prestada una, una imagen, ¿sí? Para hacer un poquito más fácil todo esto. Acá le borro las cosas que están que no corresponden. Bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo un objeto que forma una imagen y esta imagen, este objeto digo que tiene una altura I0 y la imagen tiene una altura I sub I. Del mismo modo, la distancia esta distancia horizontal la voy a llamar x0 y esta distancia horizontal también la voy a llamar xy. Entonces voy a definir la magnificación transversal, ¿sí? Como m sub t. Como el cociente entre esta altura y esta altura, ¿sí? Fíjense que si m es 2, por ejemplo, eso quiere decir que esta altura es 2 veces más grande que esta, entonces la lente magnificó. Y esto, haciendo trigonometría muy básica, se puede escribir así: menos SI sobre SC. Quiere decir que no necesitamos necesariamente conocer las dos alturas, simplemente con conocer lo que nos da la ecuación de la lente ya podemos calcular esto. Bien, hay una magnificación longitudinal también, que yo no la voy a mencionar. Pero bueno, fíjense, hay dos casos que son distintivos. Si la magnificación transversal es mayor a 0, quiere decir que la imagen es derecha. Y si la magnificación es menor que 0, quiere decir que la imagen es invertida. Fíjense que en este caso, si hacemos este cociente, SO y SI son positivos, así que la magnificación queda negativa y la imagen es invertida. Después, bueno, si es negativa pero vale 2, eso quiere decir que el objeto es el doble de grande, ¿no? Independientemente de que esté invertido o no. Bueno, muy bien. Nos quedaría el caso de combinación de lentes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos más de una lente? Que lo voy a dejar para otro video.
Y también nos quedaría hacer un gráfico con la ecuación de la lente, con esta ecuación, hacer un gráfico SI versus S0 y distinguir las distintas regiones. Eso también lo voy a dejar para otro video. Así que bueno, para no sobrecargar más las tintas, esto llega hasta acá. Muchas gracias.